Jesucristo en los Salmos. Serie Jesucristo y la Biblia. Los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel. Algunos poemas fueron cantados por coros en el templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados, juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí, el tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar. Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio, se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2, la promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales. Sí. Luego, el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real. La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido.
Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente. Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. 97 profecías en los Salmos fueron cumplidas en Jesús. Lucas capítulo 24, versículo 44. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué profecías de los Salmos fueron cumplidas en Jesús? Hay 97 profecías mesiánicas en los Salmos. Es muy importante recordar y tener en mente que las profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento no fueron inventadas ni definidas por los cristianos, no. El comentario bíblico histórico de Alfred Ederstein señala que los antiguos escritos rabínicos del Talmud tomaron como profecía 456 pasajes del Tanaj, Antiguo Testamento. Las profecías cumplidas no responden a tratar de acomodar todos los acontecimientos, los sucesos de la vida de Jesús a lo ya escrito cientos y miles de años atrás en el Antiguo Testamento, sino que más de 400 años antes de que viniera Jesús, los judíos ya habían definido cada profecía acerca del Mesías. Y desde los tiempos de Abraham, los hebreos han estado en espera de la llegada del Mesías, atentos a los acontecimientos y al cumplimiento de las profecías. Los Salmos son el libro que más profecía sobre el Mesías tiene Jesús, después de Isaías, que es el principal. Los Salmos, que en hebreo se menciona como Teilim, que significa alabanzas, y en griego Salmoi, son un conjunto de 5 libros de poesía hebrea que en su mayoría son oraciones a Dios que se convirtieron en cantos. Los salmos aparecen en el idioma original hebreo, agrupados en 5 libros, colecciones separados por doxologías que aparecen al final de los Salmos 41, Salmos 72, Salmos 89 y Salmos 106 y el Salmo 150. El libro primero y segundo, que son del capítulo 1 al 72, son principalmente salmos del rey David, con excepción del 42, el 44 y el 49, que son salmos de los hijos de Coré, descendientes de uno de los sacerdotes levitas, liderando con Moisés en la peregrinación en el desierto. El libro tercero del 73 al 89 son salmos de Asaf, que fue reconocido músico desde la época de David y fue designado por los principales levitas como responsable de la música y adoración a Dios, junto con Jedutún y Emán, cuando el arca fue llevado de la casa de Obed-Edom, la ciudad de Jerusalén, en 1 de Crónicas 15, 16, 19. El libro cuarto, que es del capítulo 90 al capítulo 106, son en su mayoría anónimos, siendo, fíjense, el Salmo 90 es un salmo de Moisés. Yo apenas hace poco supe que este es un salmo de Moisés.
y el 101 y el 103 son salmos de David. Los otros, pues no se sabe a ciencia cierta quién los hizo, pero están escritos ahí porque son inspirados por Dios. El libro quinto, del 107 al 150, son en su mayoría de David. No se sabe con seguridad, nadie lo sabe, cuándo se recopiló todo el libro de los Salmos tal y como lo tenemos hoy en día. Pero los acontecimientos que se mencionan en el Salmo 137 indican que ese proceso no se completó sino hasta después del exilio de los judíos en Babilonia, como dice el Salmo 137, 1 y 3, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, allí nos habían llevado cautivos. Veamos a continuación las primeras 66 profecías mesiánicas cumplidas en Jesús en los libros primero y segundo de los Salmos. Ojalá y se puedan dar el tiempo para irle poniendo pausa, pues, luego, ¿no? E ir leyendo cada cita. Aquí nada más estamos compartiendo de manera muy breve lo que cada profecía es, dónde se profetizó y dónde se cumplió. 97 profecías en los Salmos cumplidas en Jesús. Veamos las primeras 46 profecías en el libro 1 de los Salmos, del Salmo 1 al 41. Reyes y gobernantes se unirían contra el Mesías. Se profetizó en el Salmo 2 del 1 al 3 y tuvo su cumplimiento en Hechos 4 del 25 al 28. Sería el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo, profetizado en el Salmo 2:2, cumplido en Hechos 2:36. El Mesías sería el Rey de Israel, profetizado en el 2:6 y cumplido en Mateo 2:2. Sería el Hijo de Dios, tal como lo profetizó David en el Salmo 2:7 y 12, y se cumplió en Juan 20:31. Los niños alabarían al Mesías, tal y como se profetizó en el 8:2 y se cumplió en el 21:16. El Mesías sería coronado de gloria y honra, profetizado en el Salmo 8, del 5 al 6, cumplido en Lucas 24, 50 al 52. Dios pondría todo debajo de los pies del Mesías, profetizado en el mismo Salmo 8, 5 y 6, cumplido en 1 Corintios 15, 27. El alma del Mesías no sería dejada en el Seol, en el Hades, profetizado en Salmo 16, 10, cumplido en Hechos 2:31. El cuerpo del Mesías no vería corrupción, profetizado también en el 16:10, cumplido en Hechos 2:31. El Mesías resucitaría de los muertos, profetizado en el 16 del 9 al 11, cumplido en Juan 29. Sería abandonado por Dios, Salmo 22:1, cumplido en 2 de Corintios 5:21. Clamaría: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La tierra se oscurecería en la aflicción del Mesías. Sería escarnecido, injuriado. Menearían la cabeza en su aflicción. La gente estaría esperando que Dios librara al Mesías en su aflicción. El Mesías estaría confiado desde el vientre de su madre. Moriría en medio de gran aflicción. Su corazón se derretiría en medio de sus entrañas. Tendría sed en su aflicción. Sería cercado por malignos. Sus manos y sus pies serían horadados. Sería observado por todos en su aflicción. Su ropa sería repartida y echarían suertes sobre ella. Se encomendaría a Dios en su aflicción. Vencería al diablo y sus demonios. El Mesías anunciaría su resurrección a sus hermanos. Sería gobernador de las naciones. Consumaría la justicia a todas las generaciones. Sería nuestro pastor. Estaría en el monte de Dios, en su lugar santo.
se levantarían testigos falsos contra él. Dios lo levantaría de los muertos. El Mesías encomendaría su espíritu en la mano de Dios. Sus amigos huirían de él. Conspirarían para matarlo. Confiaría en Dios. No sería quebrado hueso suyo. Se levantarían testigos falsos en contra de él. Sería aborrecido sin causa. Sus amigos y compañeros se mantendrían lejos de él. Muchos verían al Mesías resucitado. Haría la perfecta voluntad de Dios. Anunciaría la justicia de Dios. Sus enemigos volverían atrás y serían avergonzados. Sería traicionado por un amigo muy cercano. Veamos ahora las 20 profecías en el libro segundo de los Salmos, cumplidas en Jesús, del Salmo 42 al 72. La gracia se derramaría en los labios del Mesías. El Mesías sería el Dios eterno y cetro de justicia sería el cetro de su reino. El Mesías amaría la justicia y aborrecería la maldad. Sería el ungido de Dios, el Cristo. Redimiría la vida del Mesías del poder del Seol, del Hades. Uno que comía pan con él, un íntimo suyo lo traicionaría. El que lo traicionaría moriría sorpresivamente. Subiría a lo alto y llevaría a la cautividad. El Mesías tomaría dones para los hombres. Se aumentarían innumerablemente los que lo aborrecerían sin causa. Sería rechazado por sus propios hermanos. Sería consumido por el celo de la casa de Dios. Sería angustiado. Esperaría que alguien se compadeciese de él. No hallaría quien se compadeciese de él ni lo consolase. En su sed le darían a beber vinagre. Dios mismo sería quien heriría al Mesías. Reyes se postrarían ante él. Sería grano en la tierra. Todas las naciones serían benditas en él. Los salmos muestran de Jesucristo. Primero, su carácter de Mesías y de Hijo de Dios. Salmos capítulo 2, versículo 2 al 12. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo. Los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes, reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad. Porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Los salmos confirman lo que toda la escritura enseña, que Jesús es el Mesías, el Cristo, Dios hecho hombre. Sin embargo, hay cierta confusión en algunos por el título, Hijo de Dios, y malinterpretan esa frase como si se refiriera a alguien engendrado de padre y madre. Si examinamos el hebreo y el griego, la palabra
hijo no significa engendrado, sino más bien denota forma, esencia y naturaleza. Por eso encontramos expresiones como hijos de ira, hijos de luz, hijos de desobediencia, lo cual indica naturaleza o esencia. El título que Jesús más utilizó para referirse a sí mismo fue Hijo del Hombre, y si hijo significa engendrado, entonces Jesús mismo estaría contradiciendo su milagroso nacimiento virginal, donde no hubo intervención humana, ya que fue concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces Hijo de Hombre? Significa de naturaleza humana, de esencia humana, de forma humana. Algunas versiones de la Biblia traducen ese título como ser humano, porque ciertamente Jesús nació de mujer, como humano, fue 100% humano, al mismo tiempo que era 100% divino. Entonces, Hijo de Dios no significa que se casó con una mujer y concibieron un hijo, sino que se refiere a que Él es de esencia, de naturaleza divina, y eso fue lo que escandalizó a los judíos. Y por eso mismo querían matar a Jesús, porque Él decía que era el Hijo de Dios. Y le decían que blasfemaba, porque decían que se hacía a sí mismo Dios. Porque hay un solo Dios, y si Jesús declaraba ser de forma, naturaleza y esencia divina, es decir, Hijo de Dios, entonces Él mismo era Dios entre los hombres, Emmanuel, tal y como había sido profetizado, que Jehová, el Creador, sería hombre y caminaría entre nosotros. ¿Cómo pudo Dios encarnarse como ser humano y morir? Primera de Timoteo 3:16 es uno de los versículos más ignorados de la Biblia y debería ser de los más importantes junto a Juan 3:16, que declara el inmenso amor de Dios por nosotros, y segunda de Timoteo 3:16, que afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. Primera de Timoteo 3:16, ojalá lo puedan memorizar, responde a esta pregunta acerca de cómo pudo Dios, el Dios eterno, encarnarse como ser humano y encima de eso morir. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Definitivamente está hablando aquí de Jesús, el hijo de José de Nazaret, que nació de una virgen, que vivió una vida sin igual, que hizo milagros jamás realizados y que cumplió en su vida, muerte y resurrección todas las profecías mesiánicas acerca de él, y que fue predicado a los gentiles, creído en el mundo y que fue llevado al cielo a la diestra del Padre. Indiscutiblemente es un misterio grande, pero el hecho de que no lo entendamos o no lo podamos entender no lo invalida. Un comunista ateo una vez planteó este dilema a un cristiano: si Dios es todopoderoso, ¿puede crear algo que lo derrote? Si puede, entonces no es todopoderoso, y si no puede, tampoco es todopoderoso. Entonces Dios no existe, porque la sola existencia de Dios supone que es todopoderoso. El cristiano se volvió ateo por ese falso argumento, pero años después se convirtió a Cristo al recibir la revelación de que Dios sí es todopoderoso, porque sí pudo hacer algo que lo derrotara, al grado que encarnado en la persona de Jesús murió. Sin embargo, como es todopoderoso, a pesar de que murió, al tercer día resucitó y venció la muerte, demostrando que sí puede crear algo que lo derrote, pero que al mismo tiempo venció eso que creó, que es superior a él, creó algo más superior a eso mismo, que es la resurrección, y por eso venció. Veamos a continuación las siguientes 14 profecías mesiánicas cumplidas en Jesús en los libros 3 y 4 de los Salmos. Veamos ahora las 7 profecías en el libro 3 de los Salmos cumplidas en Jesús, del Salmo 73 al 89. El Mesías hablaría en parábolas, hablaría cosas escondidas desde tiempos antiguos. Dios alejaría a los amigos del Mesías. Llamaría a Dios Padre. Sería el más excelso de los reyes de la tierra. Su descendencia sería para siempre. El Mesías sería el testigo fiel.
Veamos ahora las 7 profecías en el libro cuarto de los Salmos, cumplidas en Jesús, del Salmo 90 al Salmo 106. El Mesías sería Dios desde siempre. El Mesías sería cuidado por los ángeles. Sería excelso sobre toda la tierra. Sería Dios bueno. Sufriría lo indescriptible. Sería visto en gloria. Permanecería para siempre. Número 2. Sus sufrimientos, crucifixión y muerte. Salmos capítulo 22, versículos 6 al 18. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí. Sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: «Este es el que confía en el Señor, entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Este salmo fue escrito entre el año 1055 y 1015 a.C., 400 años antes de que los persas comenzaran a utilizar el método de la crucifixión y 600 años antes de que Alejandro Magno copiara este sistema de ejecución y lo heredara al Imperio Romano, por medio del cual los peores criminales eran clavados en una cruz de madera, o entre árboles, o en una pared, normalmente desnudos y dejados allí hasta su muerte, provocándoles dolores y agonía en extremo. Es impresionante cómo describe detalladamente los sufrimientos y agonía de una crucifixión siglos antes de que empezara a ser usada como pena capital. Los romanos no inventaron la crucifixión, pero sí la perfeccionaron. Los asirios y babilonios practicaban el empalamiento varios siglos antes de Cristo. De allí nace el prototipo para las futuras crucifixiones. Se cree que los persas fueron los que inventaron este atroz castigo. El primer registro histórico data del año 519 a.C., cuando el rey Darío I de Persia crucificó a 3.000 de sus enemigos políticos en Babilonia. Alejandro Magno introdujo este sistema en los países del este del Mediterráneo en el siglo IV a.C. Un registro dice que después del asedio en la ciudad de Tiro, en Fenicia, se crucificaron cerca de 2.000 supervivientes. En el siglo III a.C., los fenicios la introdujeron en Roma durante las guerras púnicas. Inicialmente los romanos castigaban a los esclavos desobedientes atándolos a los árboles baldíos y los azotaban hasta la muerte. Posteriormente, aprendieron la técnica de los cartagineses hasta perfeccionarla. Luego de la revuelta de esclavos liderada por Espartaco en el año 71 a.C., los romanos hicieron 6.000 prisioneros que fueron crucificados a lo largo de casi 200 kilómetros de camino entre Capua y Roma hasta que los buitres limpiaron sus huesos. Este castigo se consideró como la forma más humillante de morir.
clavado en un poste de pies y manos, totalmente desnudo, con un cartel sátiro sobre la cabeza y expuesto a la intemperie hasta que las heridas, la inanición y la asfixia acabaran con la vida, o en ocasiones comidos vivos por animales, pues las aves rapaces se comían los ojos, nariz y mejillas. La muerte llegaba en forma de paro cardíaco, tromboembolismo pulmonar, hipovolemia, acidosis, asfixia o sepsis. En ocasiones, los soldados a cargo de la ejecución rompían las tibias del perjudicado para que no pudiera apoyarse en los pies y así acelerar su muerte, aunque probablemente no lo hacían por piedad, sino para terminar su turno de guardia más pronto. Algunos verdugos preferían crucificar a sus víctimas al revés, como en el caso de San Pedro tras la persecución de Nerón en el año 62. Era un castigo tan humillante que estaba prohibido para los ciudadanos romanos sin importar el delito. El castigo estaba destinado para esclavos, enemigos del Estado y personas consideradas por debajo de la dignidad romana. Los primeros castigos consistían solo en una estaca vertical, a la que los romanos llamaban crux simplex. Luego, se le añadió un travesaño de madera llamado patíbulo, que pesaba entre 50 y 70 kilogramos, y que el mismo reo debía cargar al lugar de ejecución para formar así una T. A esta cruz la llamaban crux comisa. Otras formas comunes de cruz eran en forma de X o de Y, pero la forma que todos conocemos y es famosa por representar la muerte de Cristo la llamaban crux imisa. Los clavos, que eran de 12.5 centímetros, eran atravesados en las muñecas, no en las manos, ya que si fueran atravesados en las manos, éstas se rasgarían con el propio peso del cuerpo. Los clavos ejercían mucha presión sobre los nervios, causando un dolor insoportable. Normalmente, los pies eran clavados uno encima del otro, pero habían ejecuciones donde los pies se clavaban a cada lado del poste. Las rodillas las dejaban ligeramente dobladas con el propósito de infligir más dolor. Todo el peso de la víctima se apoyaba en 3 clavos, lo cual hacía que el dolor se propagara por todo el cuerpo. Los brazos se estiraban de tal manera que causaban calambres y parálisis en los músculos del pecho, imposibilitando la respiración, a no ser que una parte del peso fuese soportada por los pies. Para poder respirar, la víctima tenía que empujar hacia arriba con los pies. Además de sufrir el dolor insoportable causado por los clavos en los pies, la espalda desnuda de la víctima se frotaba contra el áspero madero de la cruz. Sumado a esto, se debe tener en cuenta que antes de la crucifixión, el condenado era azotado con un flagrum, el cual era un bastón con 3 o 4 correas de cuero. Cada correa estaba compuesta por trozos de metal y huesos de cordero que desgarraban hasta en un 70% la piel. En el caso de Jesús, se cree que soportó 6 dolorosas horas en la cruz, pero hay reportes de víctimas que estuvieron vivas en el madero hasta una semana. Como dato curioso, los grupos de ejecución estaban compuestos por 4 soldados y un centurión, y estos podían reclamar los bienes y la ropa de la víctima como parte de su salario. La crucifixión fue abolida en el Imperio Romano por el emperador Constantino en el siglo IV por razones de piedad cristiana, aunque el castigo fue sustituido por la horca para demostrar que existía la ley romana. Siglos más tarde, la crucifixión fue introducida en Japón. En 1597, 26 cristianos japoneses y extranjeros fueron clavados en cruces en Nagasaki. Estas ejecuciones marcaron el comienzo de una larga historia de persecución a los cristianos en Japón, que terminaría con el fin de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, esta práctica es legal en algunos países islámicos, pero afortunadamente no se practica. Tercero, el propósito y razón de ser de su venida. Salmos capítulo 40, versículos 6 al 8. Jesús vino con un propósito claramente definido: hacer la voluntad del Padre, entregarse hasta la última gota de su sangre, sufriendo el castigo por nuestros pecados, a fin de llevarnos al Padre. Número 4. Su ministerio a favor de los pobres. Salmos capítulo 72, versículo 1 al 2 y versículos 12 al 14. Oh Dios,
concede al rey tu amor por la justicia y da rectitud al hijo del rey. Ayúdale a juzgar correctamente a tu pueblo, que los pobres siempre reciban un trato imparcial. Rescatará a los pobres cuando a él clamen. Ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los débiles y los necesitados y los rescatará. Los redimirá de la opresión y la violencia, porque sus vidas le son preciosas. Jesús ayuda a aquellos que no pueden hacer nada para ayudarse a sí mismos y no encuentran ayuda en los demás. Todos los desvalidos están bajo el cuidado especial del compasivo Rey de Sion. Para Jesús, cada persona es sumamente valiosa. Agustín de Hipona, después de escudriñar a fondo las Escrituras, fue conmovido hasta sus entrañas al descubrir la grandiosa verdad de que, si él fuese sido el único pecador de todos los hombres, el más bajo y despreciable de todos, Jesús de todas maneras hubiera venido a morir y dar su vida en la cruz por él. Tal es el valor que cada persona tiene para Jesús, en especial los pobres y desamparados. Quinto, su ministerio eterno en el cielo y su lugar a la diestra de Dios. Salmos capítulo 110, versículo 1 al 4. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas, y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Literalmente, Salmos capítulo 110, versículo 1 dice: dijo Jehová a mi Jehová. Jehová es Jesús. ¿Cómo es esto posible? Nosotros vivimos en 4 dimensiones, pero en el cielo hay 7 dimensiones, de acuerdo a Apocalipsis 4. Jesús le dijo a Nicodemo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. El Dios eterno, el único y sabio Dios, al mismo tiempo que estaba en su trono en el cielo, estaba caminando entre los hombres en la persona de Jesús. Por eso es que ahora Jesús está a la diestra del Padre, Dios a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros y gobernando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, hasta la consumación de los tiempos, cuando descenderá del cielo con gran poder y gran gloria para juzgar a vivos y a muertos. ¿Qué significa que Jesús está sentado a la diestra del Padre? De acuerdo con la Sagrada Escritura, significa 5 cosas. Primero, que Jesús esté sentado a la diestra de Dios significa que Él conquistó la muerte. Hebreos 1:3 lo dice: después de hacer la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El hecho de que Jesús esté sentado a la diestra de Dios muestra que la muerte no pudo retenerlo, que Él resucitó de los muertos. Eso es lo primero que significa. Segundo, que Él tiene el lugar más alto, bíblicamente la mano derecha, y especialmente la mano derecha de Dios es la mano de la fuerza, autoridad y bendición. En Éxodo 15:6, Apocalipsis 5:1 y Génesis 48:14 nos lo dice. Significa que Él comparte la fortaleza, la autoridad y la bendición de Dios. Él es el lugar más alto y el mayor honor posible, y todas las demás cosas y otros seres están debajo de Él. Como dice el Espíritu Santo por medio de Pedro en Primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Tercero, que Jesús esté a la diestra de Dios significa que es sumo sacerdote, tal como dice Dios en el Salmo 110. Jehová dijo a mi Jehová: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá.
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Salmos 110, 1 y 4. Y el oficio o el trabajo principal de un sacerdote o de un siervo de Dios hoy es orar. Por eso es que desde allí, desde la diestra del Padre, intercede por nosotros. Cuarto, significa que Jesús es el Rey, como dice el Salmo 110, 12. 2. Jehová enviará desde Sión la vara, el cetro de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Jesús gobernará toda la tierra cuando regrese, pues es Rey de reyes y Señor de señores, que gobernará a las naciones con una vara de hierro. Apocalipsis 19, 15, 16. Y quinto, que Jesús está sentado a la diestra del Padre, significa que regresará por segunda vez. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, lo cual sucederá después de lo que dice el versículo 1, hasta que Dios ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Veamos una ilustración de 5 minutos que conecta esta verdad de que está sentado a la diestra de Dios con las 4 verdades que ya hemos visto. La primera, que Él es el Mesías, el Hijo del Hombre. Segunda, que sufrió y murió. Y tercera, que vino a salvar. Y cuarta, que vino a mostrar compasión por nosotros. Después, terminemos de ver las 17 profecías restantes cumplidas en Jesús en el libro 5 de los Salmos. Si lees el Nuevo Testamento, notarás que el título más frecuente que utilizan las personas para describir a Jesús es el Cristo, esto es, el Mesías. Pero sorprendentemente, Jesús casi nunca usó esta palabra para describirse a sí mismo. En lugar de eso, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Bueno, la frase viene de un capítulo importante del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel era un prisionero de guerra israelita, quien fue obligado a vivir en el imperio de Babilonia y trabajar para el orgulloso y violento rey que destruyó su hogar. Eso suena horrible. Y mientras estaba viviendo y trabajando en Babilonia, Daniel tuvo un sueño profético muy loco. ¿Estás listo para escucharlo? Estoy listo. Él vio 4 bestias saliendo de un mar oscuro, animales híbridos que parecían monstruos, cada uno más terrorífico que el anterior. Y la 4ª bestia es tan mutante que no hay nada para compararlo con ella, y es violenta, dejando muerte y destrucción a su paso. ¿Y de qué rayos trata todo esto? Bueno, se le dice que estas bestias simbolizan a reyes violentos y orgullosos y a sus imperios. Oh, ¿como el imperio del que Daniel es esclavo? Sí, y estas criaturas podrían parecerte raras a ti, pero estas imágenes están desarrollando un tema bíblico importante. Como los humanos, son esas criaturas extraordinarias, capaces de hacer mucho bien y terrible mal. ¿Cómo nos podemos comportar como animales, eh? Sí, mira las primeras páginas de la Biblia. Dios crea juntos a las bestias del campo y a los humanos, a todos del polvo. Pero luego los humanos son separados y se les asigna la tarea real como imagen de Dios. Entonces, ¿los humanos son como animales, pero llamados a convertirse en mucho más? Sí, deben ser los representantes de Dios en la tierra, gobernando en su nombre como reyes y reinas. Pero sigue leyendo. Y los humanos son engañados por una bestia, quien les dice que ellos podrían ser más que solamente compañeros de Dios. Sí, que podrían gobernar el mundo en sus propios términos, lo cual les parece bastante bien. Pero Dios sabe que esto será un desastre, así que expulsa a los humanos al reino de las bestias. El acuerdo se perdió. Pero Dios promete que un día nacerá un humano que no se rendirá ante la bestia. Más bien, él vencerá y golpeará a la bestia mientras es golpeado por ella. Ok, entonces, durante el resto de la historia bíblica, estamos esperando a este humano, pero en lugar de él, historia tras historia, encontramos a personas actuando como bestias. Sí, como en la siguiente historia acerca de Caín, quien estaba celoso y enojado con su hermano Abel. Dios le advierte a Caín que se está enfrentando con un impulso bestial llamado pecado, una clase de maldad misteriosa y oscura que consume a los humanos. Pero Dios dice que Caín puede dominar a la bestia si así lo decide. Pero él no domina a la bestia. Él permite que el impulso lo devore y se convierte en una bestia. Y luego, después de esto, los hijos de Caín esparcen su violencia animal. Y ello lleva a la fundación de toda una civilización conocida por su orgullo bestial, la ciudad de Babilonia. Ok, Babilonia.
Entonces, adelantemos. ¿Es aquí donde Daniel está esclavizado y teniendo este extraño sueño? Exactamente. Ahora, mira lo que pasa después en el sueño de Daniel. Él mira el trono de Dios donde hay un tribunal y Dios condena a la bestia a la destrucción. Eso es genial. Y luego Daniel ve que en realidad hay más de un trono divino. Oh, cierto. El trono que la humanidad dejó atrás. Sí, no ha habido un humano capaz de vencer a la bestia y gobernar junto con Dios hasta ahora. Daniel ve una figura llamada el Hijo del Hombre, que quiere decir un humano. Y él sube en una nube a la presencia de Dios y se sienta en el trono divino para gobernar el mundo. El acuerdo es renovado. Sí, y aún más, toda la humanidad adora y sirve a este Hijo del Hombre al mismo tiempo que a Dios. Oh, lo adoran. Así que este no es un humano ordinario. Este es como un Dios humano. Exactamente. Entonces, ahora puedes ver por qué, cuando entró en escena siglos después, Jesús de Nazaret eligió este título para sí mismo, el Hijo del Hombre. Él estaba diciendo que era ese humano verdadero, llevando a cabo la misión de confrontar a la bestia. Fue tentado a procurar poder en los términos de la bestia. Pero a diferencia de todos los humanos antes que él, Jesús resistió el impulso y expulsó a la bestia de la vida de las personas. Y él enseñaba a las personas cómo dominar a la bestia en lugar de ser dominados por ella. Entonces, ¿cómo dominas a la bestia? Bueno, Jesús lo hizo dando su vida. Espera, ¿dominar a la bestia muriendo? Sí, cuando Jesús estaba siendo juzgado en el tribunal de los hombres, siendo condenado a muerte, dijo: desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Pero este es el momento en el que está a punto de morir. Exactamente. Desde una perspectiva, la cruz parece una herramienta de tortura bestial, pero Jesús la vio como su trono. Y en este trono, Él expuso la naturaleza subhumana de nuestra maldad, dejándola que hiciera lo peor. Y luego la venció con su vida y amor divino. La ejecución de Jesús fue el camino de su exaltación. Entonces Jesús es el primer humano que dominó a la bestia y como resultado puede aliarse a Dios para gobernar el mundo. Así que Jesús está convocando a la formación de una nueva humanidad, una que puede vencer a la bestia de la misma manera paradójica que Él lo hizo. Dominar a la bestia muriendo. Y luego, descubriendo que la vida y el poder de Jesús pueden convertirse en nuestra vida y poder para poder gobernar el mundo como aliados de Dios, pero al estilo de Jesús, mediante el poder del servicio, la humildad y el amor sacrificial. Veamos ahora las 17 profecías en el libro quinto de los Salmos, cumplidas en Jesús, del Salmo 107 a 150. El Mesías oraría por sus adversarios, otro tomaría el oficio del traidor, sería objeto de oprobio, se sentaría a la diestra de Dios, sus enemigos serían puestos por estrado de sus pies. El Mesías sería el Yo Soy, el Dios único. Sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sería compasivo, sería misericordioso, sería justo. El Mesías contaría las obras de Dios. Sería la piedra que desecharon los edificadores. La gente recibiría al Mesías diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, de Jehová, de Yahvé, del único Dios. El Mesías bendeciría desde el templo, ocuparía el trono de David, sería alabado por todos los reyes de la tierra, sanaría a los quebrantados de corazón. 6. El rechazo de su pueblo y su exaltación. Salmos capítulo 118, versículo 22. La piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Charles Spurgeon dijo: los que rechazan la piedra escogida tropezarán con él para su propio daño, y antes de poco vendrá su segundo advenimiento, cuando él caerá sobre ellos desde la altura del cielo, y los triturará y reducirá a polvo. 7. Su resurrección de entre los muertos. Salmos capítulo 16, versículo 8 al 11. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí, a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro,
Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. El Salmo 16 se refiere a alguien siendo resucitado. No puede ser David. El Salmo se refiere al Mesías, que sería resucitado de los muertos. Si el Mesías no resucita, la Biblia miente. La resurrección de Jesús prueba que la Biblia es verdad, prueba la veracidad de la palabra de Dios.